Le damos la bienvenida a la nutricionista Sonia García, que está con nosotros una vez más. Hola Sonia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Te Hola, acordás Sonia. cuando me decías nuestra nutricionista? Bueno, ya vas a ser, porque hasta ahora tuvimos nuestro nutricionista y ahora lo estamos engañando con vos, Uy, qué a mal, qué Samuel, que mal. también es García de apellido. Oh, mira, pero Comparten no. las mismas letras, SG. Ah, qué Va a correr bien. sangre acá, me parece, ¿eh? Bueno, Bueno, pero pero ya vas a ser nuestra, ya vas a ser nuestra. Sonia querida, bueno, vamos a sí. hablar de la alimentación en los tiempos modernos. Sabemos Ujú, que mucha gente ha optado por una alimentación más saludable, más natural, más acorde a los tiempos que vivimos, menos paquete y más soya, Ujú. pero hay algunos mitos que todavía están tan presentes como años A. ¿Te parece hablar de los mitos de la alimentación? me encanta. La verdad que es un gran desafío para mí. Bueno, a ver, contanos, ¿cuáles serían Eh, esos mitos que creemos que nos hacen tanto bien y sin embargo atentan contra nuestra salud? bueno, y lo primero que yo siempre es como que me sirve posicionarme un paso más atrás. El alimento es un objeto, pero tiene que ver con decisiones de un sujeto. Entonces es muy importante la consulta o la entrevista con la persona y ver qué selecciona y por qué lo hace. Si hay una moda, si hay sugerencias, si son las redes, si son los grupos, si es tu edad, si es el trabajo, si es un dolor, si es una patología. Fíjate cómo se va abriendo el abanico, porque lo que nosotros vemos es que cada vez más se habla mucho de alimentación. Hay publicaciones, y hay algunas que son muy atinadas y otras que son muy, perdón por el término, muy zarpadas, o Mm, sea, como sin ninguna fundamentación científica, y la gente, o sea, muchos no tienen el criterio, creen en lo que está leyendo y lo aplican a su salud. Sí, claro. Y es verdad. después lo que sucede es que vos ves gente que termina o agravando el síntoma inicial, porque creen que están comiendo algo saludable, o lo que es peor, está perdido, no sabe qué era lo que estaba bien y lo que estaba mal, ¿viste? Entonces, bueno, empezando por el tema de mitos a nivel general, hoy lo que vemos mucho, vos recordás, Carmen, que hemos hablado muchas veces de las dietas y las modas de Sí, las las dietas. modas. En una Eh, época era la dieta de la luna, ¿te acordás? ¿Te Ay, acordás? sí. O si no, tal cual, o era la dieta, ay, la de La de Scartay. Escardel, sí. Entonces, bueno, hoy pasamos por lo mismo, entonces tenemos la dieta paleo, la dieta mediterránea, la dieta keto, que es la cetogénica, la dieta sin gluten, etcétera, etcétera. Eh, por lo tanto, lo que es muy importante es que muchas veces nosotros lo decimos, ay no, porque yo no tolero las harinas, por Mm. ejemplo. Entonces vamos a arrancar con el mito de las harinas. Muchas veces esa no tolerancia tiene que ver con muchísimos factores, pero hablando directamente de la harina, o sea, en realidad todo el mundo, o sea, la mayoría de la población está en condiciones de no tolerar las harinas. ¿Vos qué pensás? Bueno, no sé, yo, por ejemplo, soy una de las que no tolera la harina de trigo. Por ejemplo, la harina común. Esa no, Claro, realmente no, por ejemplo, la cerveza, que también tiene Sí, gluten, fermentado. claro, Sí, tampoco. sí, sí, sí. Entonces, Sí, sí, indudablemente hay una intolerancia al gluten. claro. exacto, Lo que no exacto. sé es si es de ahora, si fue siempre. En otra época a mí no me hacía nada. Claro, claro. Entonces, viste que estábamos hablando del sujeto, que en este caso sos vos, como qué importante es tener en cuenta eso. Pero obviamente que en alimentación también hay temas que tienen que tener principios de prevención de salud. Ujú. Esto de la intolerancia a las harinas muchas veces pasa eh, por un tema que tiene que ver con enzimas digestivas, pero no con el gluten. O sea, la mayoría hay que ver si en qué estado de cocción está esa harina,
qué medicación estás tomando, si está bien masticado ese alimento, porque las enzimas y la masticación, las enzimas de la boca, ¿no? Estoy hablando de la saliva, empiezan un proceso digestivo que sigue en el estómago, terminaría ahí, y hay veces que porque estás tomando antiácidos o porque tenés situaciones de estrés, o por otros motivos, termina un alimento que está mal digerido en el intestino, donde no corresponde que termine su etapa ahí. Tendría que haberlo hecho como último factor, estoy hablando de los hidratos de carbono, las harinas, en el estómago. Entonces uno lo que cree es que en realidad puede ser porque esté tomando antiácidos o alguna medicación que no tiene el ácido clorhídrico suficiente para que o traga entero, o comió parado, o está estresado, donde en realidad obviamente que no lo va a tolerar, pero no porque no tenga una capacidad física, o en este caso digestivo, o voy a aumentar la palabra definitivo. Muchas veces lo que hacemos es retirar ese alimento y después vamos viendo tolerancia para no cercar a la persona, paciente o no, en una selección muy restringida de alimentos. Por eso termina después perdido o con lo que ellos interpretan como pecado. Ay, no pude más y me comí justamente. Sí, una tentación. Claro. Ahora, Exacto. Sonia, ¿no puede ser que las harinas de ahora tengan a lo mejor algún producto o algo que las harinas de cuando éramos chicos no lo tenían, eran más Claro. naturales? Sí, sí. O sea, tiene que ver con la industria genética, por ejemplo, donde, ¿te acordás de los alimentos transgénicos? Donde hay una transformación de algunos alimentos que no son los que tengan aditivos, como podemos hablar de salchichas, por ejemplo, pero que sí tienen una demanda digestiva que la persona no está en condiciones. Por eso muchas veces la propuesta es no sacar alimentos como el pan o una pasta, sino probar, por ejemplo, en el caso del pan, con una masa madre. ¿Cuál es la diferencia? Estamos hablando siempre de harinas blancas, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre una masa madre y un pan hecho con masa madre y un pan hecho con levadura comercial? Es que los procesos de fermentación son más rápidos de uso de levadura y la digestibilidad es menor. Por eso es que muchas veces se sugiere, bueno, probamos tolerancia con, o sea, puede hacer de manera casera, puede comprar un pan de masa madre, al cual si en el caso lo podés tostar, no quemar, eso favorece muchísimo la digestibilidad y la variedad en la alimentación. Y Así ahora, que, si te parece, sí, vamos a este mito. ¿Engorda el pan? claro, pobre pan. Bueno, otra de las cosas que nosotros vemos mucho, que tiene que ver también con la dieta cetogénica, donde se retiraron gran cantidad de hidratos de carbono. Entonces yo no como harinas, no como pan, porque está el concepto de que los hidratos de carbono, que es la base del pan o de pastas o de los amasados, ni hablemos si seguimos con los amasados de pastelería, primero que requieren en muchos casos de la digestibilidad a través de una hormona que va a terminar de desarmar y de absorberse, que es la insulina. Esos picos insulínicos hace como que uno tiene hambre con más prontitud, entonces come más. Pero por otro lado, no es que ese alimento engorda, sino que lo que pasa es que está dentro de un desequilibrio que obviamente si yo como mucho más pan que otro alimento voy a terminar aumentando el peso. Pero Claro. en realidad el pan por sí no engorda. Me animo a decirte, ni siquiera el aceite. Si esto forma parte de una dieta equilibrada, nosotros podemos incorporar todos esos alimentos. Bien. ¿Y el reemplazo del pan con gluten por otras harinas, por panes, por ejemplo, de Sí, harina de garbanzos, harina de arroz, o hay una mezcla sí. que se utiliza mucho? Sí. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo bárbaro, o sea, primero tendríamos que pensar que hay dos patologías muy importantes, una que tiene que ver con una cuestión autoinmune, que estamos hablando de la enfermedad celíaca. Mm, Antes se hablaba de una diarrea crónica, de una persona que tenía alergia, que tenía bajo peso, que tenía una desnutrición, a veces subyacente,
y que tenía que ver con problemas absortivos de muchos otros nutrientes provocados por la toxicidad que generaba el gluten en el intestino delgado. En lugar de cumplir esa función de poder absorber nutrientes, pasaban de largo, vamos a tomarlo así. Entonces, a la larga, el gluten de las harinas, bueno, el TAC significa trigo, avena, Y cebada. cebada y centeno. Mm. En este caso, en las personas que sí, a través de un diagnóstico cabal, tienen el diagnóstico de celiaquía, hay que sacar estas harinas definitivamente y los productos alimenticios que lo contengan o que a veces no hay información. Entonces, lo más fácil por ahí para una persona que lo padezca es consumir toda clase de harinas que llegan sin TAC, que afortunadamente hoy la industria alimentaria y la legislación lo que hizo es poder detectar estos alimentos honestamente. Antes no, antes era prueba y error. Bueno. Así que para los enfermos celíacos, obviamente no es la mejor, sino la única. Las únicas, porque son varias harinas. En el caso de pacientes que no son celíacos, pero suelen cursar con intolerancia a la harina de trigo, algo hablamos hace un ratito. Sí. Entonces también sacamos el gluten. Pero en el caso de celíaco no podemos pensar en una reincorporación, porque en realidad es algo autoinmune, es una enfermedad autoinmune, y estos alimentos, estos componentes, estas harinas se vuelven tóxicos, pero sí en el otro caso, empezar a trabajar sobre una alergia e ir sensibilizando despacio. Bueno. Ahora, ¿toda la población tiene que comer sin gluten? No. No. Tiene la libertad, afortunadamente, de elegir. Si quiere, tiene todo el derecho, lo puede elegir, puede probar. Cuanto más diversa sea la alimentación, mejor. Pero no tiene por qué excluir las otras harinas. No hay ningún motivo. Se nos terminó el tiempo, Sonia. Nos encantaría seguir qué hablando de mitos, que lo vamos a hacer en una próxima charla. Y te tiro para cuando puedas. ¿Qué pasa con el ayuno intermitente? Ay, cómo no, cómo no. Bueno, ¿Cómo no? lo dejamos. Hago una introducción muy cortita. Sí. Hay mucha bibliografía muy actual sobre el tema. Bien. Pero a la larga estamos volviendo a lo que nos decían las abuelas. No picotees. Claro. Acostate temprano, mastica bien y en lo posible respeta los horarios de comida. Y como dice otro, no me acuerdo quién, hay que comer de día. Los animales no comen de noche. Bueno, también. Es algo así para que no sea una cosa tan difícil de comprender. Bueno. Es nada más que sentido común. Bueno, un abrazo, Sonia, gracias. Gracias, Hasta la Sonia. próxima, estamos en contacto. Hasta pronto. Adiós, adiós.